Bueno, vamos a ver algunas aminas que les dije que van a ser muy importantes para nuestra práctica médica, ¿sale? Entonces, como aminas vamos a tener sobre todo a los inotrópicos, que va a ser la dobutamina y la dopamina, porque estos van a aumentar la contracción, la contractibilidad eh, del corazón, ¿ok? También vamos a tener los vasoactivos que van a ser la norepinefrina. Esto pues va a aumentar la vasoconstricción. Entonces va a ser a nivel del vaso sanguíneo y al aumentar pues, la vasoconstricción va a aumentar la TEA, la presión arterial. ¿Ok? Es importante que sepan que las aminas irritan demasiado, entonces por eso tú no vas a pasar aminas por una vía periférica, ¿ok? Porque si no le vas a causar al paciente una flebitis. Esta es una flebitis, miren qué feo se pone el brazo, ¿ok? La venita pues ya está toda eh, pues irritada, ¿ok? Entonces vamos a ocupar un catéter venoso central, ya sea subclavio o también puede ser en la yugular. Entonces es muy importante tener en cuenta algunas cosas eh, antes de aplicar aminas en nuestro paciente y no hacer una iatrogenia o un uso social. Todas las aminas deben de ir diluidas, ¿ok? Y pues generalmente las diluimos en soluciones de 250 mililitros. Vamos a utilizar glucosada al 5% y solución fisiológica. Es donde nosotros vamos a diluir las aminas, ¿ok? La dosis de las aminas van a venir en microgramos por kilo minuto, ¿ok? Esto así, apréndanselo súper bien. Estas son las famosas gamas. Entonces, pues de ahí vamos a tener que hacer algunas conversiones que parecen un poco complicadas, pero pues ya cuando lo practiquen va a ser muy fácil, ¿ok? Vamos a ocupar una bomba de infusión. Esta es una bomba de infusión, entonces diluyes el medicamento y lo tienes que poner en una bomba de infusión y programas esa bomba, porque ahorita se van a dar cuenta que vas a pasarnos de 5 mililitros en una hora. Entonces, pues la única manera es en una bomba de infusión. Pero la bomba de infusión, que esta está más cerquita, porque aquí, por ejemplo, están pasando 125 mililitros por hora de glucosa al 5%. Este va a venir en mililitros por hora, ¿ok? Entonces, pues, ok, viene mililitros por hora, entonces estos microgramos minuto los llevo a mililitros por hora, ¿vale? Bueno, entonces vamos a tener aquí a la dobutamina. La dobutamina viene de 250 miligramos en 20 mililitros. Está indicada para insuficiencia cardíaca congestiva, para choque cardiogénico. Está contraindicada en estenosis aórtica, en pacientes que son hipersensibles. Algunos de los efectos adversos va a ser hipotensión, arritmias y sobre todo efectos gastrointestinales, que van a ser los menos comunes. Las dosis son de 2,5 a 10 microgramos por kilo minuto, ¿ok? Entonces acuérdense que yo la debo de llevar a mililitros por hora, porque aquí mi dosis la tengo en microgramos kilo minuto. Entonces tengo un paciente de 90 kilos que yo ocupo ponerle 3 microgramos por kilo minuto, ¿ok? Mi paciente está en un choque cardiogénico, está muy mal, ya por más de que yo le pase líquidos, eh, no más no levanta la, la, la TA. Entonces, eh, pues voy a diluir primeramente, ¿verdad? En una solución glucosada de 250 mililitros, voy a hacer una doble dilución, lo que significa que voy a aplicar 2 frascos de dobutamina, o sea, 500 miligramos. Entonces, 500 miligramos en 250 mililitros. Acuérdense que al paciente yo se les voy a calcular a microgramos. Y yo estoy hablando de 500 miligramos en 250 mililitros. Entonces, primero voy a ver a qué concentración tengo yo esa, dilución, ¿ok? Entonces, lo voy a llevar a microgramos por mililitros. eh, Esos microgramos los voy a dividir entre los mililitros y los voy a dividir entre 60, que son los minutos, ¿ok? Entonces, 500 los voy a multiplicar por 1000. ¿Por qué por 1000? Porque yo tengo mi concentración en 250 miligramos. 1 miligramo son 1000 microgramos, ¿ok?
Entonces yo tengo 500 microgramos porque es una doble dilución, perdón, y entonces la voy a multiplicar por 1000. Entonces me va a quedar a 5000 entre 250, que es mi solución en la que me estoy diluyendo, entre 60, que es la constante. Y entonces 5000 entre 250 me da 200, y entre 60, que es la constante, me va a quedar a 33 microgramos por mililitro. ¿Ok? Bueno, y luego tengo la velocidad de infusión. ¿Ok? Entonces, eh, mi velocidad de infusión, o sea, a lo que yo le voy a indicar a enfermería o a que yo mismo voy a poner la bomba, es la dosis que yo quiero para que mi paciente, pues, el corazón agarre otra vez la contracción y empiece a elevar la presión arterial. Va a ser la dosis por el peso, que en este caso yo quiero 3 microgramos por kilo minuto, los 90, perdón, entre la concentración que van a ser los 33,3. Entonces, me queda 3 por 90, entre 33,3, pues son 3 por 90, 270, entre 33,3. Entonces, yo ocupo ponerle a ese paciente 8 mililitros por hora. Y espero que a esos 8 mililitros por hora mi paciente empiece a levantar la TEA. Pero ¿qué pasa si yo recibo un turno o recibo un paciente súper mal y que ya viene con aminas, pero el paramédico, la enfermera o mi compañero de guardia, o mi médico de base no me sabe decir a qué dosis está? Entonces, eh, vamos a ver cómo sacar, pues, a qué dosis tiene el paciente calculada la mina, ¿ok? Entonces va a ser la velocidad de infusión por la concentración entre el peso del paciente. Entonces, eh, llegas al turno y te dicen, ah, no, pues es que el paciente don Pedro de la cama 108, fíjate que tiene eh, dobutamina, 8 mililitros por hora. Y tú a 8 mililitros por hora, ok. ¿Y a qué dosis la tiene? Ah, no, pues no sé. Bueno, entonces, la concentración siempre va a venir eh, pegada sobre la solución glucosada o la fisiológica. Generalmente enfermería pone un papelito y entonces ahí dice, si no dice 500 miligramos, va a decir 2 ámpulas, porque a veces así son de bárbaros y le ponen 2 ámpulas. Entonces va a decir que hay 500 miligramos en 250 mililitros. Entonces, pues lo único que sí van a hacer ustedes es pues 5000 entre 250, ¿verdad? Pues para saber la concentración y entre 60 mil, ¿ok? Entonces, o a veces ahí dice está a 33,3 microgramos por mililitro. Entonces, bueno. Entonces, los 8 mililitros que tiene el señor Pedro de la 108 por la concentración que está a 33,3 entre 90, pues te va a dar a 2,9 microgramos por kilo minuto, que es más o menos los 3 microgramos que dijimos que le tocan al paciente. ¿Ok? Entonces es bien sencillo. Otra cosa que vamos a tener va a ser la dopamina, que la dopamina viene en 200 miligramos en 5 mililitros. Las indicaciones van a ser el choque cardiogénico principalmente y cualquier otro tipo de choque, insuficiencia cardíaca congestiva. Las contraindicaciones van a ser varias: acidosis, hipoxia, tromboembolismo, EBC, taquiarritmia. Y los efectos adversos va a ser la hipotensión paradójica y es muy arritmogénico, por eso es que casi no se utiliza dopamina. Pero si no te queda de otra y es lo único que hay, pues ni modo. Entonces, vamos a recordar que la dosis va a depender del efecto que uno quiera, ¿ok? Porque la dopamina tiene efecto dopa, efecto beta y también efecto alfa, ¿ok? Entonces, si, por ejemplo, tú tienes a tu paciente con un choque cardiogénico, un choque hipovolémico, ¿verdad? Y ya le metiste líquidos, eh, em, y pues responde un poco a los líquidos, pero no te está orinando, entonces está en anuria. Bueno, entonces tú quieres aumentar la vasodilatación renal y esplénica para así aumentar la uresis. Bueno, pues entonces le pones de 0,5 a 3,5. Ese es el efecto DOPA y eso te va a ayudar a que tu paciente orine. ¿Ok? Pero si tú quieres que aumente la contractilidad y el volumen sistólico, bueno, le pones el efecto beta, que es de 3,5 a 10 microgramos por kilo minuto,
Y si tú quieres una vasoconstricción, eh, que aumente la presión arterial y la resistencia vascular, este, pues le pones más de 10 microgramos por kilo minuto, ¿ok? En esto no me voy a meter tanto en un ejemplo, pero es lo mismo que, como en el caso anterior. Ahora vamos a ver la norepinefrina, ¿ok? La norepinefrina viene en 4 miligramos en 4 mililitros, está indicado para choque hipovolémico, séptico también, y está contraindicado en trombosis vascular y en los pacientes que son hipersensibles, pues a la norepi, y los efectos adversos van a ser arrítmicos. Entonces aquí yo tengo un ejemplo de una mujer de 60 kilos que tú quieres ponerle 0,05 microgramos por kilo minuto. La dosis es de 0,02 a 0,5 microgramos por kilo minuto. Entonces, pues igual yo la voy a diluir en una glucosa al 5%. eh, Voy a tener una doble dilución, entonces le voy a poner 8 miligramos en 250 mililitros. Bueno, primero tengo que sacar mi concentración como la vez pasada, microgramos kilo minuto. Entonces, 8 por 1000, ¿ok? Porque tengo 8 miligramos y lo quiero llevar a los microgramos, pues por 1000, entre 250, que es mi glucosada, entre 60 minutos, ¿ok? 8000 entre 250 me va a dar 30 y 2, y eso lo voy a dividir entre 60. Entonces la concentración me queda a 0,53 microgramos por mililitro, ¿ok? Y pues igual, si me entregan la guardia y me dicen que eh, la, la señora tiene eh, punto, perdón, vámonos con la infusión primero. La infusión entonces es la dosis por el peso entre la concentración. Entonces yo quiero que la señora calculársela a 0,05. Entonces 0,05 por el peso, 60, ok, entre la concentración, 0,53, pues me va a dar a 5,6 mililitros por hora. Entonces, para que yo a mi paciente le empiece a subir la TA, porque está en un choque séptico y ya le pasé mucha agua, no sube la TA. Entonces, yo espero que con 5,6 mililitros por hora, pues logre mantener la TA, ok. Este, pero igual, si me entregan a la paciente y me dicen, pues está 5,6 mililitros por hora y yo no sé cuál es la dosis que tiene esta paciente, pues igual me voy a la velocidad de infusión, que va a ser 5,6 mililitros por la concentración, que es 0,53, y lo voy a dividir entre el peso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, me da ese resultado 0,049 microgramos por kilo minuto, pues casi los 0,05. ¿Ok? Entonces es muy fácil, es muy sencillo, solamente hay que repasar. Y bueno, entonces vámonos corriendo a ver lo de los fármacos antagonistas de los receptores adrenérgicos. Bueno, pues su principal mecanismo de acción va a ser ocupar los receptores alfa o beta y pues evitar su actividad por catecolaminas y agonistas relacionados, ¿sale? Vamos a tener, primero vamos a ver los antagonistas de los receptores alfa, que estos van a causar, pues, vasoconstricción. Entonces, vamos a tener los que pueden ser reversibles e irreversibles. Reversibles se van a disociar los receptores y el bloqueo puede superarse con concentraciones suficientemente altas de agonistas, ¿ok? Está la fentolamina y la prazosina. Entonces, esto es, ¿se acuerdan cuando yo les dije? Te gustan dos personas y una te ofrece más, te vas con la otra, ¿ok? Y el irreversible, pues, no se va a disociar, no se pueden superar, o sea, es la persona que te gusta y te gusta y te gusta y viene otro que es mejor y te abre la puerta y es un caballero y no, a ti no, 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 te das con este que no te invita ni una Tootsie Pop, pero bueno. Entonces, estos van a tener un enlace covalente, o sea, va a estar muy unido este, a los receptores alfa. Y aquí vamos a tener a la fenoxibenzamina. Y bueno, a nivel cardiovascular va a disminuir la resistencia vascular periférica y la presión arterial. El tono arterial y venoso está determinado por los receptores alfa. Entonces, pueden prevenir los efectos presores de las dosis habituales de los agonistas alfa. Y aquí vamos a tener un ejemplo.
de la epinefrina, que este es un agonista con efectos alfa y beta, ¿ok? Entonces, el antagonismo del receptor alfa selectivo, ¿ok? Eh, puede convertir una respuesta presora en una depresora. Entonces, ahorita vamos a ver aquí, vamos a ver sobre todo la fentolamina con el efecto de la epinefrina. Entonces, este es un perro que está anestesiado, ¿ok? Este, pues tenía 135/85, eh, le aplican fentolamina y entonces se mantiene en 128/50, o sea, disminuye su presión. Está hipertenso, pues se hace normotensión, ¿ok? Este perro igual tiene 135/90, entonces le aplican epinefrina, ¿ok? Y después le aplican la fentolamina, que se supone que debe de hipotensar. Sin embargo, pues no, sigue hipertenso, 190/124, pasa el tiempo, 160/82, 175/110, o sea, nunca bajó la presión, siempre se mantuvo hipertenso, ¿ok? Y aquí tenemos este perro, 125/85, ¿ok? Pues está este normotenso, ¿ok? Y le, le aplican, o sea, le ponen fentolamina y aún así le aplican epinefrina después eh, de que le aplicaron ya la fentolamina y se mantiene hipotenso, ¿ok? 135. Entonces, a esto se refiere eh, el que la respuesta presora puede convertir a una respuesta depresora, ¿ok? Bueno, pues a nivel del ojo va a causar miosis, ok, aquí está la pupila normal, aquí está miótica, va a haber una congestión nasal y también va a haber una disminución de la resistencia al flujo de la orina por efecto de los receptores alfa 1 que se expresan en la base de la vejiga. Y aquí yo les puse este dibujito, ok. Este, eh, Obviamente que, bueno, pues esta es otra cosa, ¿verdad? O sea, tiene un paciente que probablemente tiene hiperplasia de próstata benigna, pues el niño está bien, por eso tiene el chorro de mayor calibre que el viejito. Y entonces también esto nos recuerda que está contraindicado en pacientes con hiperplasia de próstata. Porque sí, pues si de por sí no, el chorro le disminuye, pues si yo le doy algo de esto, pues le va a disminuir más el flujo de la orina, ¿ok? Fenoxibenzamida, ok, se va a unir de forma covalente, este es el irreversible, eh, a los receptores alfa, causando un bloqueo irreversible de larga duración, que puede ser de 14 hasta 48 horas o más. Es algo selectiva para los receptores alfa 1, va a inhibir la recaptura de la norepinefrina liberada por las terminales nerviosas adrenérgicos presinápticos, por eso es que es muy bueno para el feocromocitoma, va a bloquear los receptores de histamina H1, acetilcolina, serotonina y receptores alfa. Eh, pues es el efecto más significativo es la atenuación de la vasoconstricción inducida por catecolaminas, por eso es que va a ser su principal uso en el feocromocitoma. Los efectos adversos van a ser hipotensión ortostática y taquicardia. Y vamos a tener la prazosina. Es altamente selectiva para los receptores alfa 1 y por lo general 1000 veces menos potente para los alfa 2. Va a relajar el músculo liso vascular arterial y venoso, así como el músculo liso de la próstata, debido al bloqueo de los receptores alfa 1. Así que aguas, ¿ok? Al dar prazosina a un paciente con hiperplasia de próstata benigna y que aparte sea hipotenso, ¿ok? Porque te va a relajar y se va a relajar el, este, el músculo liso vascular arterial y venoso. Entonces, ¡pum! Te va a dar más hipotensión, ¿ok? La tamsulosina es un antagonista competitivo alfa 1. Va a tener mayor afinidad por los receptores alfa 1 A y B que por el subtipo
alfa 1B. Inhibe la contracción del músculo liso de la próstata frente al músculo liso vascular en comparación. Por lo tanto, va a tener un efecto menor sobre la presión arterial del paciente. ¿Ok? Está aconsejable tener precaución al usar cualquier alfa antagonista en pacientes con una función del sistema nervioso simpático disminuida posible, porque si no, pues olvídate. Va a aumentar el riesgo de hipotensión ortostática poco después del inicio del tratamiento. Eh, en pacientes sometidos a cirugía de catarata va a tener un mayor riesgo de síndrome de iris flácido intraoperatorio, que esto es el prolapso del iris y constricción pupilar intraoperatoria progresiva. Entonces, por favor, debemos de tener mucho cuidado al dárselo a un paciente que es diabético, que tiene catarata, que va a ser eh, próximo a cirugía de catarata, porque pues lo vamos a dañar al paciente. Este es el síndrome del iris flácido. Entonces, en cirugía, pues se le puede presentar este caso al oftalmólogo y pues pobre paciente y pobre oftalmólogo también. Ok. Vamos a tener a la betanol y carvedilol. Va a tener efectos selectivos alfa 1 y antagonistas beta. Ok. Am, También vamos a tener fármacos neurolépticos como la clorpromacina y el haloperidol, que también van a generar hipotensión. Y también a los derivados del ergot, como la ergotamina y la hidroergotamina, que van a causar un bloqueo reversible de los receptores alfa. Esto lo vamos a ver después, con más calma en otra clase. Les dije que la ergotamina es para la toniuterina. Y bueno, aquí viene el caso clínico de este hombre de 38 años que va con ustedes porque tiene palpitaciones y dolores de cabeza. Él tuvo buena salud hasta hace un año, cuando empezó con periodos de latido rápido del corazón. Estos se volvieron más severos y se acompañaron de palpitaciones, sudor y dolor de cabeza. Y llega a su consultorio y le toman los signos vitales y tiene 150/90 con una frecuencia cardíaca de 88. Y ustedes pues le hacen el examen físico, ¿ok? Le palpan el abdomen y en cuanto ustedes le palpan el abdomen, eh, hay un aumento de la presión de 210 a 120 eh, y la frecuencia cardíaca también a 122. O sea, llega con 150/90, le palpan el abdomen y sube a 210, 120 y la frecuencia que está en 88 a 122. Aparte, el paciente se pone pálido y empieza con sudoración profusa, acompañado de una cefalea intensa. Pues, ¿cuál es la causa probable de sus episodios? Pues un feocromocitoma, ¿verdad? ¿Y qué causó que la presión arterial y la frecuencia cardíaca subieran tanto durante el examen? Bueno, pues ustedes palparon, ¿ok? Acuérdense que el feocromocitoma va a ser un tumor de la glándula suprarrenal. Entonces, eh, esto al tocarlo, ¡pum!, va a liberar catecolamina. ¿Qué tratamiento puede ayudar a este paciente? Bueno, vimos que la fenoxibenzamida es muy bueno. Entonces, bueno, ya dije que es un tumor a la médula suprarrenal o de las células ganglionares simpáticas. Va a secretar catecolaminas, en especial norepi y epinefrina. Ah, pues por eso vamos a dar la fenoxibenzamida para disminuir esos síntomas que va a ser hipertensión intermitente o sostenida, dolores de cabeza, palpitaciones y aumento de la sudoración. eh, a la exploración física, a la presión física, pues va a haber el estímulo, ¿verdad? Entonces hay liberación de catecolamidas y entonces eh, pues vamos a tener este aumento de la presión arterial. Y nosotros, ¿cómo vamos a poder ayudar a este paciente? Pues dándole un bloqueador de los receptores alfa. Vamos a utilizar el nitroprusiato, que va a ser un vasodilatador. Eh, por sus efectos se pueden valorar con más facilidad y va a tener una duración de acción muy corta, ¿ok? Entonces aquí yo les puse algo del feocromocitoma,
Acuérdense de la triada que va a ser palpitaciones, taquicardia y diaforesis. También va a tener las 5 Hs, hipertensión, hiperhidrosis, bochornos, dolor a cabeza, hiper, estado hiperadrenérgico, ¿ok? Y pues el tratamiento de elección va a ser la decisión quirúrgica del tumor, y la fentolamina IV pues nos puede ayudar en emergencias hipertensivas agudas. Y bueno, este es un estudio que se hizo donde se vio que si tú le dabas al paciente fenoxibenzamida de 1 a 3 semanas antes de la cirugía, el paciente controlaba su presión arterial, y entonces a la hora de que estuviera en cirugía disminuía el riesgo de las crisis hipertensivas transoperatorias. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, eh, antes de empezar a tomar la fentolamina, pues el paciente en supino tenía aproximadamente 190 sobre, que les gusta, 118, ¿ok? Y ya cuando se ponía de pie el paciente, pues 140, 90, ¿ok? Pero después empezaron a darle la fenoxibenzamina, y entonces traía 145 en supino sobre 90, y de pie 100, que les gusta, 25 sobre mm, 85, ¿ok? A partir de que le empezaron a dar la fenoxibenzamida. Entonces, esto pues ayudó a que disminuyera eh, las crisis hipertensivas transoperatorias, ¿ok? Eh, y bueno, para las emergencias hipertensivas, que van a ser aquellas mayor de 180 sobre 120 milímetros de mercurio, vamos a utilizar el abetalol. El abetalol lo vamos a encontrar de 100 miligramos en 20 mililitros, de 200 miligramos en 40 mililitros, o sea que nos va a quedar el abetalol 5 miligramos por mililitro. Y la dosis en una emergencia hipertensiva va a ser de 50 miligramos en 1 minuto. Entonces, tu paciente te llega, esperas a un poquito que si viene caminando, pues le das unos 10 minutos, le tomas la presión y ves que trae 180, 150. Entonces, le vas a aplicar la betalol 50 miligramos en 1 minuto. A los 5 minutos tú le vuelves a tomar la presión, y si la presión continúa de la misma manera, vuelves a pasar otros 50 miligramos, ¿ok? Va a tener una dosis máxima de 200 miligramos. También lo vamos a utilizar en pacientes que están embarazadas y aparte tienen hipertensión arterial. Entonces, vamos a utilizar la dosis de 200, perdón, de 20 miligramos por hora, y en 30 minutos tú le tomas la presión a la paciente. Si la paciente sigue con una emergencia hipertensiva, ¿ok? Le vas a duplicar la dosis. O sea, primero le aplicaste 20 miligramos, ahora le aplicas 40 miligramos, ¿ok? Hasta una respuesta satisfactoria con un máximo de 160 miligramos. Eh, También puedes aplicar una infusión después del bolo, o sea, después de los 20 miligramos, de 2 miligramos por minuto, hasta que encuentres una respuesta satisfactoria. También vamos a utilizarlo en hipertensión arterial secundaria a un infarto agudo al miocardio, 15 miligramos por hora, con una máxima de 120 miligramos por hora, ¿ok? En los adultos, pues van a ser 100 miligramos por día, y en los ancianos 50 miligramos por día. En hiperplasia de próstata, bueno, entonces el mecanismo de acción para mejorar el flujo de orina implica una reversión parcial de la contracción del músculo liso en la próstata agrandada y en la base de la vesícula. Algunos antagonistas del receptor alfa 1 pueden tener efectos adicionales sobre las células de la próstata que ayudan a mejorar los síntomas. Entonces, si tú tienes un paciente que llega con hiperplasia de próstata benigna, más aparte es hipertenso y está mal controlado, le puedes dar prazosina, ¿ok? Porque la prazosina, acuérdate que va a hacer vasodilatación, dilatación, entonces, pues, eh,
o sea, te va a bajar esa presión arterial, ¿ok? Pero pues si es un paciente que tú tienes que es hipertenso, pero que está controlado, pues no le des prazosina, porque te va a hipotensar a ese paciente. Y también si es un paciente que tiene una presión baja, no se la vayas a dar, porque también va a causar el mismo. Para esos pacientes son hipertensos controlados o que tienen una presión arterial baja, dales mejor tamsulosina. Pero si ese paciente tiene una cirugía programada de catarata, eh, pues no le vayas a dar tamsulosina porque te va a aumentar el riesgo de un iris flácido intraoperatorio, ¿ok? Entonces hay que tomar en cuenta esas cosas. Vámonos con los antagonistas del receptor beta. Estos van a antagonizar el efecto de las catecolaminas de los adrenoreceptores beta. Vamos a tener antagonistas puros y agonistas parciales, ¿ok? Entonces, bueno, el antagonista puro va a ocupar al receptor de dicho fármaco y pues no va a activar al receptor, ¿verdad? No, para nada. Sin embargo, a diferencia del parcial, va a provocar una activación parcial del receptor, va a inhibir la activación de los receptores beta en presencia de altas concentraciones de catecolaminas, pero activan a los receptores de forma moderada en ausencia de agonistas endógenos, ¿ok? Entonces, mm, pues algunas evidencias sugieren que algunos bloqueadores beta, como el betaxolol, el metoprolol, van a comportarse como agonistas inversos. eh, Van a ser fármacos que van a reducir la actividad constitutiva de los receptores beta en algunos tejidos. Y algunos efectos sistémicos van a hacer aumentar la resistencia de las vías respiratorias, así que hay que evitarlos en asmáticos. Va a disminuir la presión intraocular por disminución del humor acuoso a nivel del ojo, aumenta los VDL-LDL y disminuye los HDL, lo que hace aumentar el riesgo de una enfermedad cardiovascular. Entonces aquí tenemos a la epinefrina, que acuérdense que tiene efecto alfa y beta, ¿ok? Entonces, tenemos aquí eh, a creo que este era un gato, algo así. Entonces, con 1 miligramo de epinefrina, pues la fuerza contráctil está aumentada, la presión arterial está aumentada y la frecuencia cardíaca también está aumentada. Pero le dan 0,5 miligramos de propanolol, ¿ok? Y entonces vemos que el gato, la fuerza contráctil disminuye aún con el microgramo de epinefrina y la frecuencia cardíaca también disminuye. Sin embargo, la presión arterial se mantiene. ¿Y por qué se mantiene? Pues porque sigue su efecto alfa. ¿Ok? Podemos utilizarlo para cardiopatía isquémica porque va a reducir la frecuencia de los episodios de angina y pues va a tolerar la, eh, el ejercicio de muchos pacientes con esta afección. Se va a deber al bloqueo de los receptores cardíacos beta, lo que resulta en una disminución del trabajo cardíaco y una reducción pues, de la demanda de oxígeno. ¿Ok? Vamos a tener al propanolol y al metoprolol. Vamos a tener al esmolol también. Este es un antagonista del receptor adrenérgico selectivo beta 1 de acción ultracorta. Su estructura contiene un enlace éster. Las esterasas de los glóbulos rojos van a metabolizar con rapidez el esmolol a un metabolito que tiene una baja afinidad por los receptores beta. En consecuencia, pues el esmolol va a tener una semivida corta. Por tanto, durante las infusiones continuas de esmolol, las concentraciones estables se van a alcanzar rápidamente. Pero también eh, las acciones terapéuticas del fármaco van a terminar tan pronto como tú interrumpas esa infusión. Entonces nosotros los vamos a utilizar para las arritmias supraventriculares, arritmias asociadas a tirotoxicosis, a hipertensión perioperatoria, a cardiopatía isquémica en pacientes gravemente enfermos. Entonces, muchas veces programan pacientes eh, por ejemplo, eh, pues con una taquiarritmia, entonces lo tienes que poner tú en condiciones.
pero para tú utilizar este medicamento adecuadamente, tienes que ingresar al paciente de 24 a 48 horas porque su efecto es rápido, pero también su vida media es muy corta. Entonces, tienes que estarlo monitorizando y esto se hace en terapia intensiva para evitar, pues, algún efecto ahí adverso, ¿sale? Tenemos al propanolol, disminuye las palpitaciones, la taquicardia, la ansiedad y temblores. En el hipertiroidismo va a disminuir la presión de la vena porta. De esta manera, la incidencia de sangrado de varices esofágicas y la mortalidad asociada con sangrado en cirróticos. ¿Ok? Y pues en los niños se va a dar en hemangiomas infantiles, va a reducir el volumen y el color. Entonces vamos a utilizar el propanolol para estas situaciones. La toxicidad, bueno, pues dijimos que va a empeorar el asma. Ya habíamos visto más o menos un caso clínico al inicio del semestre. Va a haber una vasoconstricción periférica que va a causar un fenómeno de Raynaud, ¿ok? Una descompensación cardíaca en pacientes con función miocárdica anormal, pues porque va a deprimir la contractilidad y la excitabilidad miocárdica, ¿ok? Y en diabéticos en tratamiento con insulina que sufren de hipoglucemias frecuentes, es mejor no utilizar estos beta bloqueadores adrenérgicos porque van a encubrir los síntomas de advertencia, ¿ok? Entonces, estos pacientes que se aplican insulina eh, van a empezar con taquicardia, ansiedad y diaforesis. Y eso es lo que les va a avisar que ya se están hipoglucemiando. Entonces, si tú le das a un paciente metoprolol, propanolol, pues vas a evitar que pase esto y entonces pues el paciente se te va a caer y va a retrasar la normoglucemia, ¿ok? Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Aumentar de peso porque va a haber cambios en el metabolismo, aumenta los triglicéridos y disminuye los HDL. Si tú quitas de golpe este medicamento, puede haber un inicio repentino de taquicardia y exacerbación de los síntomas de isquemia, entonces debes irlo retirando poco a poco. Y es muy común esto, por eso les puse este electro, que llega un paciente y lo ves con 45 de frecuencia cardíaca y tú ves el trazo y dices, o sea, se empiezan a hacer ideas, ¿verdad? Y no, que un bloqueo, que 15, que a lo mejor ocupará marcapaso. No, pues esta es una bradicardia sinusal, ¿ok? Hay P, ¿ok? Entonces, esto es muy común, muy frecuente que pase, más sobre todo si tú interrogas al paciente y el paciente tú le dices, oye, ¿toma medicamentos? No, no toma medicamentos. O bueno, más bien, ¿sufre alguna enfermedad? No, no sufre enfermedad. Y luego y le dices, ¿toma medicamentos? Ah, sí, dije que sí, tomo algo como NOL, metalolol. Ah, pues por eso es que tiene así, ¿verdad? Porque toma metoprolol o propanolol, entonces va a causar una bradicardia sinusal. Y bueno, pues esto es todo y hasta aquí es donde va a llegar el examen, ¿ok?